Bien, vamos a ver ahora rápidamente el comando escalar, ¿sí? El comando escalar, si yo selecciono una geometría que quiera escalar, por ejemplo, este objeto, vengo a escala, ¿sí? O escalar, y si me ponen todos estos manejadores, que recuerden, yo en algún video se los expliqué, estos manejadores siempre se ponen acomodando, ¿sí? Acomodando los ejes, ¿sí? De coordenadas que tenemos aquí. Si el objeto está rotado, ¿sí? Si yo tengo un rectángulo rotado aquí, yo tengo un rectángulo en este sentido, lo selecciono y le pongo escalar, fíjense que se acomodan completamente diferente, ¿sí? Mejor dicho, no es que se acomoda diferente, se acomoda exactamente igual. La caja se acomoda siempre siguiendo los ejes rojo y verde, ¿sí? Lo que me queda es que no condice, la caja de escalado no condice con mi geometría 3D. Esto significa que cuando yo venga a escalar este objeto, si yo vengo a escalar, lo tomo de un punto medio, que sería como alargarlo el objeto, un punto medio, ¿sí? Y yo tiro, lo que voy a estar es deformando el objeto. Sin embargo, yo acá, en esta caja, si yo le pongo el comando de escala y tiro, yo efectivamente lo que estoy haciendo es alargarlo, ¿sí? Entonces es un dato muy importante a tener en cuenta y posiblemente por esto sea necesario que cuando yo tengo un objeto que esté rotado y me vea en la obligación de tener que escalarlo, lo que tengo que hacer es obviamente, por ejemplo, seleccionar una de esas caras, ¿sí? Alinear mis ejes, ¿sí? Alinear los ejes con el objeto. O sea, yo alineo mis ejes con el objeto y eso me permite que cuando yo ahora seleccione este objeto y le apriete el escalado se me coloque como corresponde y yo lo pueda estirar sin deformarlo. Si esta es mi intención. Control Z, ¿sí? Y voy a reiniciar los ejes, ¿sí? Vamos a agarrar, vamos a poner reiniciar ejes. Así que es un punto muy importante a tener en cuenta cuando vayan a producir una escala, cómo están ubicados sus ejes, o sea, dónde están ubicados sus ejes y cómo está construida su geometría, qué forma tiene su geometría. También puedo seleccionar más de una cosa al mismo tiempo, o sea, yo puedo agarrar y hacer una selección, ¿sí? Puedo seleccionar todo esto y ahora venir a apretar escala y como ven, tengo la escala de todos los objetos al mismo tiempo. Si los tomo desde el punto medio, los puntos medios, este punto medio, este, ¿sí? Todos los puntos medios, lo que voy a hacer es alargarlos, los objetos, ¿sí? Alargarlos en un sentido, ¿sí? Alargarlos hacia el otro lado, ¿sí? Hacia adelante o hacia atrás tomando este punto, ¿sí? Eso es lo que hago entonces de esa forma. Si los tomo desde una diagonal, lo que voy a hacer es escalarlos. Fíjense lo que pasa. Yo lo escalo, ¿sí? Se están escalando los objetos en todos los sentidos. Se están agrandando, ¿sí? En forma uniforme, ¿sí? Si yo quiero que se escalen desde el centro, tengo que apretar control. Si yo aprieto control, los objetos se escalan desde el centro, ¿sí? Noten la diferencia. Desde el centro, ¿sí? Voy a soltar control desde una esquina, ¿sí? Noten que este punto no cambia. Voy a hacer una línea acá para que quede más o menos de referencia. Esta línea para que quede de referencia, ¿sí? Selecciono todo esto y pongo escalar, ¿sí? Fíjense que la relación que hay en este punto y en este punto, si yo escalo así, ese punto no cambia, ¿sí? En cambio, si yo hago desde el centro con control apretado, entonces sí cambia ese punto, ¿sí? Se modifica el punto de escalado. Después tenemos escalado en altura. Si yo tomo, por ejemplo, este punto, que esto vendría a ser, digamos, en Z, visto de esta forma, ¿sí? Yo puedo cambiar la altura de los objetos, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Noten que hacer esta modificación no cambia nada ese palito, ¿sí? Cambia las figuras que son tridimensionales, pero una figura que tiene una sola dimensión, ¿sí? No va a cambiar, ¿sí? Control Z. También lo puedo hacer hacia abajo. Puedo agarrar el punto de abajo y tirar hacia abajo, ¿sí? ¿Ven? Ustedes van a ver más adelante que ustedes pueden tener, no sé, cualquier tipo de objeto, ¿sí? Supónganse que tienen esto es una planta, ¿sí? Modelada, ¿sí? Y entonces ustedes cuando copien esta planta, cuando ustedes agarren y generen varias copias de esta planta, ustedes no van a querer que todas las plantas se vean iguales, ¿sí? Porque quedaría poco real. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Supónganse que es un modelo recontra complejo con un montón de geometría, ramitas, hojitas y demás. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ustedes agarran cada una de esas plantas, le aplican la escala y la modifican un poquitito. Algunas la hacen un poquito más petiza, a otras la hacen un poquito más ancha, ¿sí? Y lo que logran con eso, aplicando las diferentes escalas
¿sí? O diferentes alturas, es que los objetos no se vean todos iguales y que se vean más reales, porque en la naturaleza no van a encontrar dos plantas idénticas. Incluso, ¿qué es lo que hacen también? Por ahí las rotan, vienen y las rotan un poquito para que cambien el ángulo y no se vean iguales. Cada una de estas las rotan en sentidos diferentes, incluso las pueden hasta inclinar, ¿sí? Un poquitito, pueden agarrar la herramienta de rotación, ¿sí? Inclinarlas un poquitito, ¿sí? Para que se vean diferentes y no sean uniformes. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones que tiene, ¿sí? Es cuando ustedes van a modelar algo que es simétrico, ustedes pueden modelar, por ejemplo, la mitad del objeto. Supónganse que yo tengo un objeto acá, ¿sí? Lo voy a tirar hacia arriba, ¿sí? Y yo tengo que modelar algo que es geométrico. Yo sé que la mitad de este objeto es geométrico, ¿sí? O sea, es exactamente igual de la izquierda que de la derecha. Entonces yo agarro y digo, bueno, el eje azul es como si fuera la mitad del objeto. Yo esta mitad no la voy a modelar ahora. Entonces lo único que voy a modelar va a ser este lado, ¿sí? Vengo acá y hago todo lo que yo tengo que hacer. Entonces en este lado, ¿sí? Hago todas mis modificaciones que necesite hacer yo aquí, ¿sí? Una vez que yo termino de hacer todas estas modificaciones, digo, bueno, este objeto yo es exactamente igual del lado derecho que del izquierdo. Así que hago una copia del otro lado, por ejemplo, con control, como ustedes ya saben. Y ahora agarro este objeto, ¿sí? Lo agarro, le aplico entonces el escalado. Y lo que hago es escalarlo en forma inversa. Esto se hace así. Ustedes agarran un punto de estos que es para estirar. Y en vez de estirar para el lado, digamos, que produce el estiramiento, lo estiran para el lado contrario. Cuando pasan del otro lado, el objeto se invierte. Y cuando llegan a -1, cuando llegan al número -1, si miran acá abajo donde tienen la entrada de valores, van a ver que ustedes, si escriben -1, tienen justo el inverso y ahí hace como un snap. ¿Ven? Que se clava. Es justo el objeto inverso, ¿sí? Entonces yo hago ahí -1 y ya tengo el objeto inverso. Paso a mover y vengo y coloco esto acá y tengo el objeto espejado. Entonces modelé solo una parte del objeto, solo la mitad del objeto o un cuarto del objeto, porque puede ser que este objeto también se pueda espejar en este otro sentido, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, también necesito espejarlo en este sentido, ¿sí? Otra vez, ahora le pongo escalar, lo tomo desde un punto medio, ¿sí? Tiro hacia el otro lado y en vez de a llevarlo manualmente, escribo -1 y enter. Y tengo justo entonces ese objeto así y lo vengo y lo junto y ahí tengo entonces el objeto terminado. Yo modifiqué acá o modelé un cuarto y luego tengo entonces el objeto completo. Así que el escalado también se usa, ¿sí? Para eso, para espejar, ¿sí? Espejar entonces un modelo, ¿sí? Y poder modelar menos y tener un objeto más complejo. Cuando veamos las opciones de los grupos y los componentes, que todavía no lo vimos, es un tema más avanzado, cuando lleguemos a hablar del tema de los grupos y los componentes, yo les voy a mostrar que la escala es otra gran herramienta para trabajar con, por ejemplo, los componentes. Los componentes son una entidad, objeto, ¿sí? Un tipo de objeto que podemos usar dentro de SketchUp, que lo que nos permite es que ese objeto, si es un componente, para SketchUp cuenta como uno solo, aunque haya 100 en la escena. O sea, si yo hago un árbol y lo transformo en un componente, y ese árbol lo replico 100 veces en la escena, para SketchUp ese árbol es un solo objeto que está en 100 lugares diferentes. Eso le quita un montón de peso a lo que es SketchUp. Le quita un montón de peso a la máquina y hace que los archivos de SketchUp sean mucho más livianos, sean más fáciles de renderizar, sea todo mucho más sencillo, ¿sí? Ahora, si yo hago 100 árboles diferentes, o sea, 100 copias de ese árbol, por decirlo de alguna forma, eso se incrementaría el peso 100 veces. Digo, esto no es lo ideal. Pero, ¿qué es lo que tienen los componentes en común? Que los componentes lo que tienen en común es que cuando yo modifico un componente, si yo tengo un componente y lo modifico, esa modificación que se le hace a un componente se hace en todos lados. Yo los voy a mostrar acá rápido, aunque es un tema más avanzado. Esto es simplemente una geometría, ¿sí? Esto es una geometría, cualquiera. Si yo hago 100 de estas, si yo hago copias como les mostré a ustedes, yo hago de esto, ¿sí? Voy a hacer para aquel lado, voy a hacer 3x. Yo hago 3 copias. Si esto pesa 1, mi archivo ahora pesa 2, mi archivo pesa 3, mi archivo pesa 4, ¿sí? Esto es porque hice copias. Pero si yo esto lo transformo en un componente, ¿sí? Esto lo transformo en un componente. Olvídense lo que estoy haciendo, simplemente créanme lo que les estoy diciendo. Si esto lo transformo en un componente,
3x, ¿sí? Yo tengo acá, entonces dije que esto pesaba 1, ¿sí? Esto 2, esto 3 y esto 4. Y esto que está acá no pesa nada. El archivo sigue pesando 4, ¿sí? O 4,10. Porque esto lo único que suma por ser componentes, ¿sí? Al ser componentes lo único que está sumando es que la máquina está guardando la información de dónde están ubicados y qué tamaño tienen. Eso es lo único que la máquina está guardando con respecto a este objeto y este objeto. Porque la máquina ya sabe que acá hay uno, ¿sí? Y este sí lo está contando entero, con toda la geometría y todo, ¿sí? Pero después está diciendo, aparte de este, hay uno en la esquina, uno a la vuelta de la esquina y otro en Estados Unidos. Pero sabe que es el mismo objeto, así que no le cuenta peso, ¿sí? Por eso es tan útil los componentes. Pero los componentes no solamente son útiles por esto. Los componentes tienen otra virtud, que es la siguiente. Si yo a un componente le hago una modificación, yo vengo a un componente y le hago una modificación cualquiera sea, todos los componentes, como son clones, son copias vivas de este, ¿sí? Todos los componentes tienen la misma modificación. Pero todos comparten, o sea, no es que hay uno que sea el original. Todos son en sí mismos originales, ¿sí? Son clones cada uno del otro. Eso quiere decir que yo puedo venir a editar este y a este hacerle una modificación. Si yo a este le vengo y le hago un círculo acá y le hago un agujero, ¿sí? Todos tienen el agujero. Ahora, ¿para qué es útil? Este video no es de componentes, este video es de escalar. ¿Para qué puede llegar a ser útil escalar un componente? Bueno, ¿recuerdan eso que yo les expliqué? Que cuando ustedes quieren, por ejemplo, si estos fueran árboles, ustedes no quieren que todos los árboles se vean iguales. Entonces ustedes van a venir a aplicar una escala, ¿sí? Entonces yo selecciono uno de estos y vengo y lo escalo, lo hago más largo. Y fíjense que los demás no se hacen más largos. Porque esta modificación yo no la hago adentro del componente. Ustedes fíjense que para que yo le haga un agujero y se replique en todos lados, yo tengo que entrar. Yo tengo que hacer así. Doble clic, aparece esta línea punteada. Y si yo vengo acá ahora y le hago un circulito acá, ¿sí? Y le hago un agujerito acá, esto aparece en todos lados. Pero porque la modificación yo la hice adentro del componente. Por eso tuve que hacer doble clic. Y por eso aparecieron estas líneas punteadas. Pero si yo la modificación la hago por fuera, por ejemplo, cambiarle su altura, o selecciono este y digo, bueno, lo hago un poco más ancho a este, ¿sí? Y a este lo selecciono y a este lo roto un poco, ¿sí? Vamos a suponer que lo roto un poquitito, ¿sí? Pónganse que ahí. Y a este lo agarro y lo roto en otro sentido, ¿sí? Lo pongo acá y lo roto, perdón, este objeto, ¿sí? Lo rotamos entonces en este sentido. Fíjense que yo obtengo esto que yo les decía de que el objeto sea random, que sea diferente al resto o que se vea diferente al resto, que no se vean todos iguales, ¿sí? Y los puedo mover, los puedo cambiar de lugar, hacer lo que quiera para que dejen de verse que son exactamente iguales y que quede mejor, si estos fueran plantitas, y es un beneficio que tengo por partida doble. Por un lado, al trabajar con componentes, yo sé que no me están sumando nada a la máquina y que puedo poner 100 de estos sin ningún problema, ¿ok? Eso por un lado. Y por el otro lado, sé que con las herramientas de modificación, tanto con mover, con rotar o con escalar, yo puedo cambiarlos, ¿sí? Modificarlos un poco para que no se vean todos iguales, ¿sí? Y que queden mejor en casos de ser objetos repetidos, ¿sí? Por ejemplo, una planta con una maceta la puedo hacer más chiquita, otra maceta la puedo hacer más grande, ¿sí? Las puedo deformar, ¿sí? Como les decía, vegetación, un árbol, qué sé yo, cosas que uno sabe que no son exactamente iguales, ¿sí? En la vida real. Y le aportan más realidad a la escena sin aportarle peso. Esto es algo muy importante. Siempre que hablamos de 3D, siempre es muy importante el cuidar el peso. El peso de la escena, cómo están modelados los objetos, cuánto pesan, cuánto pesa la escena, qué cantidad de geometría involucran, ¿sí? Entonces, todo esto son puntos súper importantes que también los tenemos entonces con las herramientas de transformación, de escala, de rotación y de movimiento, ¿sí? Y estos objetos, como les digo, yo los puedo agarrar sin ningún problema y copiarlos, ¿sí? Voy a poner acá, voy a hacer un clic ahí y voy a poner 50x. Y tengo 50 objetos, fíjense la cantidad de objetos que tengo, y fíjense que yo sigo moviendo SketchUp sin ningún problema,
¿sí? Aunque tenga un montón de geometría más involucrada en la escena, ¿sí? Y la máquina no se tara, ni se frena, ni le pasa nada, porque no le cuesta a la máquina como si yo repitiera esto 50 veces. Estos repetidos 50 veces sí aportan 50 veces más peso. Estos no. Bien. Los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.